¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Buenos días, doctor. Gusto en saludarte. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. ¿Cómo están? Mi nombre es Juan Abelardo Hernández. Bienvenidos a este diplomado en comunicación electoral. El día de hoy me acompaña en la moderación y soporte técnico el ingeniero Xirel Hernández Díaz. Y el día de hoy vamos a hablar sobre Internet y redes sociales. Debo decirles que yo tenía preparado este tema, pero pues, nunca está de más echarle un vistazo a las actualizaciones. Y quedé muy sorprendido de algunas que les voy a enseñar el día de hoy. Y ya para no irnos sin tanto preámbulo, voy a mostrarles qué es propiamente el Internet y a qué viene esto. Tal vez valga la pena señalar algunas cosas importantes. El mundo ha tenido, o hemos tenido en nuestra historia de la humanidad, lo que llamamos las revoluciones industriales. Una primera de estas grandes revoluciones industriales parece que se genera con el barco de vapor y con las máquinas de vapor en general. Esto ocurrió a mediados de los años 1700, del siglo XVIII, aunque podemos haber tenido una revolución industrial desde el siglo IV antes de Cristo. Se cuenta que Herón de Alejandría inventó la máquina de vapor. Y efectivamente hay prototipos y hay barco de vapor. Y cuando fue con el tirano de Atenas, Herón mostró su máquina de vapor. Y decía, con esto los barcos podrán viajar más rápido en el Mediterráneo. Y entonces el tirano Atenas le dijo, bueno, Herón, está muy bien, ¿y qué vamos a hacer con todos los esclavos remeros? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Si los soltamos, después la relación económica de las polis se nos cae, ¿no? Y eso fue lo que evitó que se diera esta revolución de vapor en el siglo IV antes de nuestra era. Entonces, Herón de Alejandría se acabó. Y fue hasta el siglo XVIII que apareció la revolución industrial, la primera revolución industrial con propiamente la máquina de vapor. Luego vino la segunda revolución industrial que se da con la producción en línea. Y esto ya estamos hablando del siglo XIX, en los 1800. Es cuando se hace esta famosa producción de todo por partes en estas naves industriales gigantescas. Es la gran época de los alemanes, de los ingleses, de la revolución industrial francesa. La tercera revolución industrial se da en el siglo XX. De hecho, diríamos que las dos siguientes revoluciones industriales se dan en el siglo XX. Y estamos viviendo la consecuencia de la tercera revolución industrial se da con la aparición de los medios de comunicación masivos. Estoy hablando de radio, televisión y sobre todo la comunicación vía satélite. Los medios, desde el teléfono, el telégrafo, todo esto aceleró procesos de comunicación y procesos de ventas. Y la cuarta revolución industrial se da propiamente cuando aparecen los medios digitales a un alcance total. Es decir, si ustedes me preguntan, ya había Internet, ahorita vamos a ver cuándo nace el Internet, cómo había teléfonos celulares. Yo no sé si ustedes llegaron a ver algunas películas de la Segunda Guerra Mundial que siempre en los batallones había alguien con unos teléfonos gigantescos. Esos eran los primeros teléfonos celulares. Son producto de la Segunda Guerra Mundial. Esa tecnología ya existía, pero no con la facilidad que tenemos ahora. La cuarta revolución industrial se da con la llegada del Internet. Y también del Internet, pero además con la aparición de este aparato, este teléfono celular. Más o menos estamos hablando del año 1994, 96. Cuando aparece este aparato reúne telefonía, computación,
y cámaras digitales, todo en uno, y cámaras fotográficas y video. Y además, hay que decir que probablemente sea el invento más importante, está catalogado como el invento más importante después de la escritura. Es decir, el teléfono celular marca el inicio de la cuarta revolución industrial como el del área digital. Ahora, como he dicho, reúne lo que es propiamente telefonía, computación y una computación de comunicación vía Internet, que vamos a hablar de esto en un instante, y básicamente lo que son estas cámaras que permiten tomar fotos y videos simultáneamente. Bien, ahora, si no hay más dudas sobre esta introducción, esta breve introducción a las revoluciones industriales, pues vamos a echarle un vistazo a esta presentación que preparé sobre Internet y redes sociales. Bueno, Internet comienza con este proyecto que desarrolla la Secretaría de la Defensa de los Estados Unidos de Norteamérica, y es un proyecto que se llama ARPANET, que es Advanced Research Project Agency Network, algo así como la red de agencias de proyectos de investigación avanzada. Lo que ustedes están viendo aquí es propiamente la red que se entendió. Las primeras, bueno, realmente la primera computadora que se logra en los Estados Unidos es una computadora que se llama ENIAC, ya formalmente como lo que podemos conocer hoy una computadora. Y era un equipo que ocupaba por lo menos el piso de un edificio, ¿no? Unos 300 metros cuadrados, digamos. Eran equipos donde corrían cintas magnéticas a velocidades para poder mover información. Y hay que decir que las computadoras lo que permitieron es hacer operaciones y cálculos muy rápidamente, muy avanzados, sobre todo por la velocidad y tratar de verificar la precisión. Había personas que se dedicaban a revisar los cálculos, que eran personas con una impecabilidad matemática, pero propiamente cuando aparece la computadora, uno puede verificar que la computadora tiene precisiones numéricas muy altas. ¿Qué es lo que hace la Secretaría de la Defensa de los Estados Unidos? Se dan cuenta que la computadora puede acelerar mucha información, pero una sola computadora sería muy poco para tener toda la gran información que podría hacer falta. Y se da cuenta que, bueno, se fueron colocando computadoras en otra parte de los Estados Unidos, sobre todo en universidades y centros de investigación, para que se aceleraran procesos de investigación. De tal forma que lo que hicieron, y estamos hablando de finales de los años 60, principios de los años 70, es comunicar todas estas redes. Aquí ustedes están viendo esta gráfica de ARPANET de febrero de 1972. Pero bueno, un poquito antes tenemos esta imagen, que es la red de computadoras que había en 1969, que es cuando comienza el proyecto de ARPANET. Como verán, conectan universidades y centros de investigación. Y sobre todo es donde están las grandes universidades en la costa este de los Estados Unidos y también en la costa oeste de los Estados Unidos. Hay algunas pocas universidades. Aquí, por ejemplo, falta la de Texas, que está acá atrás. Aquí está, ya en 72 estaba la de Texas. Y prácticamente, pues si se dan cuenta, aquí está Harvard, Aberdeen, bueno, todo lo que es esta parte de Harvard. Aquí todavía se hacen redes porque hay todo el corredor de Cambridge, de Massachusetts, y ahí es donde están, también está New Haven, donde está Yale
y muchas de las universidades que luego están hacia el norte. Acá está el MIT, Lincoln, aquí están las del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Como verán, todo esto en la zona de Nueva York, de Boston, está Aberdeen, esto está acá abajo. Y de este lado, pues aquí está UCLA, la Universidad de California en Los Ángeles, está lo que luego será Princeton, hasta está la de Hawái, aquí está todo esto. Acá está la de Xerox, ¿no? En fin, como verán, eran la unión de computadores. Si la computadora permitía hacer cálculos, imagínense tener una red de las computadoras de las universidades para poder hacer operaciones más complejas. Hoy en día, el proyecto pues se amplió y más o menos vamos a ver algunos datos. Hoy en día, esto cuando se vio el potencial, lo dejó el gobierno de los Estados Unidos, la Secretaría de Defensa, vio que había una gran cantidad de información y que tal vez los civiles se podían meter en sus redes. Entonces empezaron a hacer redes particulares con información militar y dejaron toda la infraestructura del ARPANET para que a partir de hecho se pudiera conectar los civiles, ¿no? Escogieron solamente algunos canales especiales para que los civiles no se metieran en los sistemas y permitieran que las universidades y los centros de investigación siguieran con sus conexiones. De tal forma que por lo menos a finales de los años 1980, ya las universidades de los Estados Unidos operaban en algunos laboratorios con esta información, pero era solamente para alguna persona que tenía mucho conocimiento de cómo conectarse con la computadora y tener información. No existían estas plataformas de Windows tan maravillosas que tenemos ahora. Hoy en día, el Internet, pues, tiene un alcance importante. En el mundo somos casi 8,000 millones de habitantes. Casi 8,000 millones. Somos 7,8 mil millones de habitantes. De los cuales 4,880 millones, o sea, casi la mitad, más de la mitad, perdón, tenemos acceso a Internet. De esos, 71,3% son mujeres y 72,7% son hombres. ¿No? Claro, hay que ver los niveles globales por país, pero como verán, son números muy altos. Redes sociales, también, si tienen acceso a 4,800 millones, a nivel global, usuarios de redes sociales, y ahorita vamos a platicar qué son las redes sociales, son 4,550 millones. Es decir, también más de la mitad de la gente que tiene acceso, digo, la gente que está en el mundo, y prácticamente todos los que tienen acceso a Internet también usan redes sociales. Y el vehículo por el que se insertan de una mayor forma a las redes sociales al día de hoy son 3,800 millones de personas. Y estos cuentan con teléfonos celulares. El 74% corresponde al sistema operativo Android y el 25% al iOS. Si ustedes tienen curiosidad de cómo ocurre esto en México, los números son muy interesantes. Para que vean ustedes, somos una de las 30 economías más importantes del mundo. En México somos casi 130 millones de habitantes, 129,6 millones de habitantes, de los cuales 92 millones tenemos acceso a Internet. 92 millones de 130 millones. Ahora, déjenme decirles una cosa muy importante. De estos 92 millones, 30 millones, muchos son menores de edad. Es decir, no me refiero solamente a lo que es un bebé, no utiliza teléfono celular, pero piensen ustedes que hay una población que está entre los recién nacidos y los preadolescentes que llegan a ser casi 70 millones. Es decir, si toman ustedes en cuenta población que todavía no alcanza unos 10 años de edad, 12 años de edad, pues vamos a decir que prácticamente son 30 millones de menores que no tienen acceso al Internet, pero diríamos que el nivel del adolescente promedio
hasta la persona mayor de edad, todos tienen acceso a Internet, ¿no? El 48% más o menos corresponde al sexo masculino, el 51% al sexo femenino. Este es un dato interesante, hay más mujeres en las redes que hombres, pero por un porcentaje de 2-3%. En redes sociales, ahorita platicaremos qué son estas redes sociales, son 100 millones de usuarios, 100 millones de usuarios en redes sociales a nivel global. A nivel global, rango de edades principales, 25 a 34 años, de los cuales este dato debería estar en el global, no sé por qué está aquí. De los smartphones, 115 millones de personas utilizan teléfonos celulares, ¿no? 91% utilizan smartphone y el 9% utiliza sistemas iOS. O sea, esos son sistemas pues, ya que van de salida. Propiamente el regreso al ARPANET, solamente para que vean ustedes el alcance que va a tener el Internet en nuestros días es brutal. En aquel entonces ARPANET comenzó ejecutando lo que se llama el NCP, que es el Network Control Protocol, que en realidad es una forma de protocolo o de conexión. Tal vez algunos recordarán que para poder entrar al Internet necesitaba uno una serie de datos de frecuencias, ¿no? Entraba con un número telefónico, sonaba una clave, ¿no? Y nos daba acceso a la red, si lo hacíamos vía telefónica. Y posteriormente ya empezó a utilizar el protocolo de lo que hoy se llama el Internet o la suite TCP o las direcciones IP, que son propiamente lo que tenemos actualmente. Las direcciones IP es esas links que tenemos todos para conectarnos a las redes, ¿no? Como verán, ARPANET prácticamente sienta las bases para todo lo que va a ser el Internet. Se va a ampliar en el momento que otras universidades y otros centros de estudio hagan también sus conexiones. En México, sin duda alguna, la Universidad Nacional tuvo mucho que ver en esto. Si no hubiera habido la UNAM, la infraestructura de la UNAM para conectarse con el Internet o con la infraestructura del ARPANET, no se hubiera podido dar. Quiero que vean ustedes cómo el proyecto ARPANET finaliza en la década de los 1990, que es cuando se está gestando esta cuarta revolución industrial. ¿Qué pasa en esa época? Que algunas compañías privadas desarrollan la infraestructura de conexión de esta Internet que está existiendo, estas redes de computadoras o redes donde circula la información de las computadoras, y la facilita, la reviste de una imagen, de un ambiente Windows, de un ambiente gentil, para que el usuario promedio, como ustedes y yo, podamos emplearla de una manera más fácil. De hecho, en esta época es la época en que, por ejemplo, un sujeto como Steve Jobs descubre que una computadora no solamente es una tabla con transistores, sino que es este aparato que tienen ustedes enfrente, que es la integración de un teclado, de una pantalla y de toda la infraestructura para ventilar el calor que se genera con el uso de la computadora, las conexiones eléctricas. Es decir, la Internet, que propiamente es la comunicación de redes, también va aparejada de la aparición de estas computadoras. Ahora bien, vamos a hablar, si se dan cuenta, así como aparecen estas plataformas, estoy hablando de Yahoo, estoy hablando de Google, estoy hablando de luego lo que será, por ejemplo, Firework o América Online. Va a haber una serie de empresas que van a dar estas facilidades para que podamos accesar de una manera más cómoda a la red, ya no utilizar el teléfono celular, el teléfono alámbrico para conectarnos a la red, sino tener ya conexiones incluso de carácter inalámbrico, como ocurre actualmente, o conexiones, ya no uno tiene que conectar el cable de teléfono para poder conectarse a la red, porque ya lo que tenemos es una serie de interconexiones vía redes inalámbricas.
y lo que hay que hacer es tener señales de apoyo para conectarnos a las redes. Ya una vez que hemos visto esto, aparecen y ustedes podrán ver, esto es una historia muy reciente porque las redes sociales en realidad no tienen más de 30 años, ¿no? Con la aparición del Internet dentro de las universidades, también se estaban dando, y hay una película muy simpática sobre esto que se llama Facebook, me parece que es la historia del creador de Facebook, donde uno puede ver que las mismas universidades están creando estas formas de comunicación interna, que los estudiantes utilizan las redes, pero también utilizan las redes para usos personales, ¿no? Y en este ambiente aparecen plataformas, vamos a decirlo en esos términos, que es una, vamos a distinguir aquí dos términos que son muy importantes. Social media y red social. La social media, o el medio social, es propiamente la plataforma de comunicación social en línea. Por ejemplo, Facebook es una plataforma, es un social media, pero ya propiamente los contenidos y lo que los sujetos utilizan en esa plataforma va a generar redes sociales. Por ejemplo, los estudiantes, una cosa tan banal como vía fulana de tal o vía fulano de tal, me gustaría, vi un poco qué hace en la red, quisiera saber más de él, quisiera saber si tiene novia, si está casada o dónde la puede encontrar, cuáles son sus ocupaciones. Y entonces aquí se dieron cuenta que estas plataformas de comunicación social en línea, que realmente existían, podían ser eh, formateadas es decir, presentadas bajo una forma en la que pudiera darse toda esta información que hoy en día tenemos. Si ustedes se meten a Facebook, pueden ver información personal, qué gustos tiene alguien, qué otras redes está conectada, si forma parte de grupos activistas de padres con niños con cáncer, si son grupos LGBT, si son personas que le interesa el equipo Cruz Azul o le van a la América, en fin, toda esa información que está formateada en algunas plataformas de social media, se vuelve un lugar de gestión de relaciones públicas, donde la gente pide contactarse con otra y prácticamente empiezan a tener vínculos. Como si, sí, conozco a fulano de tal, ¿dónde lo conociste? ¿En la calle, en la oficina? No, lo conocí en la plataforma de comunicación social. Y ya en el momento en que esta persona presenta información, lo que es muy interesante es que una persona, cualquier persona, empieza a crear su propia información y la va subiendo a esta plataforma, a esta social media, de tal forma que la gente que está interesada en la otra gente empieza a tener comunicación con esta persona y podría ser desde ponerle una manita hacia arriba, que significa me gusta la foto, me gusta lo que usted está haciendo, ¿no? Esto de algún modo genera la presencia en una red de gente que ve gente. Y estos son propiamente las redes sociales. Es la circulación de información de una persona hacia otra y se va expandiendo por un sistema de alta velocidad que es el Internet. Ahora, estas plataformas, me gustaría mostrarles esta gráfica, a nivel mundial, esto es a nivel mundial, estas son las 30 redes sociales más utilizadas. Como verán, la que tiene mayor éxito, con 2.200 millones. O sea, un tercio de la población mundial, prácticamente, casi un tercio de la población mundial utiliza Facebook, que es lo que está más usado. Luego, YouTube, la plataforma de YouTube, es como
las que más que invitó. Está un poco abajo, casi por 200,000 personas, 200 millones de personas, que realmente pues a nivel mundial no es mucho. Si seguimos revisando, las siguientes plataformas son WhatsApp, el Messenger de Facebook, y ya luego vienen algunos otros no tan importantes. Por ejemplo, el WeChat está muy por encima, bueno, está por encima de Instagram. El WeChat se utiliza poco en México, pero el Instagram se utiliza bastante. Tumblr, miren, LinkedIn, que es para empresarios y para gente que hace conexiones. A nivel mundial, pues está más o menos casi en los 500 millones de personas. Todavía más abajo, Skype, que este sistema es el abuelo de lo que es el Zoom o de lo que es todas estas plataformas que estamos viendo ahora que se ven con la pandemia. Aquí está el Skype y Pinterest por acá abajo, Telegram, que era la famosa competencia de WhatsApp, pero como verán ustedes, 200 millones de personas frente al WhatsApp que son más de 1,000 millones de personas, pues es un número muy bajo. SlideShare, ¿no? Bueno, ahora, Facebook, quiero que vean ustedes, es lo más alto a nivel mundial. Estos niveles, estos colores azules muestran dónde está Facebook a nivel mundial. Si se dan cuenta, hay una restricción muy interesante en China. China no tiene acceso a Facebook, ¿no? Tiene lo que se llama la Q-Zone. Y luego lo que es propiamente la parte norte de los países asiáticos, tiene lo que se llama el Odnok Klasniki, ¿no? Rusia tiene su contacte, ¿no? Esta parte de acá. Y hay algunas cosas muy modestas. El Instagram está acá. Pero es la plataforma de medio social, ¿no? Acá también está Rusia. Cuba, algunos países aquí como Cuba, por ejemplo, o Haití, pues sí tienen también acceso a Facebook. Lo que hay que decir tal vez es que Cuba tiene una energía eléctrica muy escueta y la señal de Facebook es muy débil. Y la gente que quiere entrar a Facebook, pues tiene que pagar una cantidad brutal para tener acceso a la red, cosa que no tiene. Por eso es que pocos cubanos se conectan por Internet, ¿no? Yo se los puedo platicar. Estando yo en un hotel en La Habana, necesitaba ver mi correo electrónico y recibir algunos documentos porque estaba en un congreso, necesitaba una información del trabajo, y tuve que ir a la Secretaría de Comunicaciones de La Habana a hacer una fila de casi 2 horas, casi 3 horas, para poder conectarme 15 minutos al Internet con una señal muy débil y para bajar alguna cosa del correo electrónico. O sea, tenía que ser algo así muy, muy, muy urgente para ir a perder mi tiempo. Ahí tienen ustedes. Bueno, aquí hay algunos datos sobre cada una de estas principales redes sociales. Bueno, perdón, antes de entrar en esto, no sé si haya comentarios hasta aquí. A lo mejor no estoy diciendo nada nuevo, pero creo que es refrescar algunos datos que tal vez algunos conocían. ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿No? ¿Cómo lo habéis visto, Carlos? Buen día, doctor. Buenos días. Compañeras, compañeros. Pues mira, es muy interesante la evolución acelerada del acceso a las redes de Internet. De hecho, lo que se está debatiendo en nuestro país en este momento, es decir, que en esta misma semana, la ampliación de la cobertura en infraestructura a través de la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Hay una necesidad muy, muy fuerte de tener coberturas y acceso, ¿no? Son dos cosas. Tú ahorita lo mencionabas de Cuba, ¿no? Mejor Cuba tiene la cobertura de la señal, pero no tiene el acceso tecnológico para aprovechar la cobertura. Son dos cuestiones importantes. Y la otra, doctor, no sé si tengas alguna información relativa
sobre el impacto de esta evolución de 3G, 4G y 5G, y por qué 5G se ha vuelto hasta un motivo de diferendo geopolítico entre las grandes potencias, de que uno le cierran el acceso a otro, porque 5G no solo es un tema de velocidad en la transmisión de la información, sino también de almacenamiento de datos, de capacidades. Entonces, este mundo está cambiando mucho. Tú también lo señalabas al inicio de tu presentación, de que entre la presentación y la actualización, pues no pasa mucho tiempo, ¿no? A lo mejor el siguiente cuatrimestre hay que hacerle alguna actualización a estas mismas presentaciones, doctor. Es cuanto, gracias. Muchas gracias, Carlos. Pues mira, ahora que lo estás mencionando, déjame decirte, con este sistema IP, te voy a hablar de una cosa que fue, es muy marcado. Por ejemplo, te voy a decir qué impacto tiene, por ejemplo, en el campo jurídico. Puede ser muy interesante. Y qué implicaciones jurídicas puede tener en el futuro. En el 4G, el 4G era un sistema en el que, por ejemplo, si alguien recibía una llamada de extorsión o recibía mensajes de acoso, cosas de este tipo, uno podía ver de dónde venía la dirección IP, o sea, de qué computadora salía este ataque, ¿no? Pero no conservaban los mensajes. O sea, tú no tenías acceso a ver las imágenes ni los mensajes, ¿no? Solamente que la persona tomara captura de su pantalla podía conservar esas imágenes. Ahora, el problema era en un juicio, por ejemplo, cómo comprobar que la imagen que se tomó de esa pantalla estaba vinculada con la dirección IP. O sea, una persona podía llegar y dice, mira, vi esta imagen me llegó y esta es la persona de la red IP. Entonces, lo que uno podía hacer era confrontar efectivamente que la IP te marcaba de qué lugar sale la señal y tenías una foto, pero no sabías si este contenido era igual de aquel, ¿no? A mí me tocó vivir en el Consejo de la Judicatura un episodio complicado porque de la ponencia de donde se estaba haciendo el punto de acuerdo sobre el triunfo de juezas y jueces para concurso de posición para tomar los cargos de juezas y magistradas, alguien filtró la información. Y me acuerdo que lo que se hizo en la ponencia fue recolectar los teléfonos celulares de todos los secretarios y las secretarias y empezar a buscar la información si alguien tenía copias de esas imágenes. Era un problema muy grande porque pues, ya se había circulado por todo el Consejo de la Judicatura un listado, ¿no? La pregunta es de qué teléfono había salido y de cuál había llegado. Se tenían las direcciones IP de dónde habían, de qué habían enviado de qué, o sea, se había visto que había enviado tal vez una foto, pero no se podía ver qué foto. O sea, yo podía saber que mandaste una información con tantos bytes a otro teléfono, pero no podía ver esa imagen. Entonces tenemos montones de sospechosos, pero no tenemos pruebas sobre los contenidos. El 5G, Carlos, sí te permite saber qué se fue. O sea, puedes ver imágenes, documentos, datos. O sea, el 5G te permite ver no solamente qué salió de dónde, sino también la información que salió. Por eso es bien importante el 5G. Eso va a ser una verdadera revolución mediática eso, porque vas a saber exactamente qué te mandó y de qué lugar salió. Hasta el 5G se podía hacer eso, el 4G no lo permitía. Y fíjate que es también muy interesante porque te voy a contar una cosa que ocurría con el huachicoleo, por ejemplo. Movistar, durante el año 2017, creo, sí, 2017, reportó un exceso de robos de tarjetas madre de sus antenas. Y pues realmente, pues las tarjetas, o sea, se robaban las tarjetas. Entonces, pues se perdía durante 2, 4, 6, 8 horas la señal de esa antena. O sea, Movistar tenía antenas
que reproducían las señales de telefonía celular y la gente se robaba las tarjetas madre. Bueno, se robaban las tarjetas madre. Entonces esa antena dejaba de funcionar un tiempo, en lo que Movistar mandaba nuevamente a alguien a que colocara una nueva tarjeta. Y se preguntaba, pues, qué hacían, para qué querían alguien una tarjeta madre de una antena, ¿no? Y todo eso se puede vender. Ciertamente hay quien compre el cobre y ese material. Pero fíjate que ya rascándole más a fondo, esta tecnología de tarjetas, pues lo que hacía era también checar los oleoductos. Los oleoductos, por ejemplo, en el Estado de México hay oleoductos, muchos oleoductos. En el momento que, por ejemplo, Pemex podía registrar cuando bajaba el flujo de su oleoducto. De tal forma, lo sabía a través de la antena de Movistar. Era como señal. Y cuando venía el huachicoleo, lo que hacían los huachicoleos, para que no se dieran cuenta que bajaba el nivel del flujo, era robarse la tarjeta madre, ya no había señal de antena, y efectivamente se podían robar el líquido haciendo el huachicol. Ya cuando llegaban otra vez y volvían a conectar, pues parecía que había un bajo flujo, pero ya se había reinstalado. Pero es así como se hacía el robo de huachicol. Es una cosa muy curiosa. Y esto funcionaba con tecnología 4G, ¿no? Era tecnología 4G. De tal modo que una tecnología 5G, antes, en el momento que te roban la tarjeta, bueno, tienes que robarte la tarjeta para que no haya posibilidad. Pero si tuvieras una tarjeta 5G, puedes tener incluso una medición más precisa del flujo de oleoductos. Como la información los datos son constantes, incluso puedes luego verificar dónde pudo haberse dado las bajas, de dónde venían y hacia dónde van. O sea, la tecnología 5G es extraordinaria y va a ayudar a precisar muchas cosas. Hace 5 o 6 años esto era muy difícil. Te voy a decir una cosa, había posibilidad de rentar satélites. La Fiscalía General de la República podía rentar, tiene la posibilidad de rentar vía satélite imágenes de dónde se van dando las secuencias de oleoductos, la circulación de los oleoductos, y ver en qué momento baja la frecuencia del oleoducto. O ver dónde, o sea, rastreo también de crimen organizado se puede hacer vía satélite. Pero era muy caro porque tienes que rentar el satélite y solamente lo puedes ver ciertas horas del día, que es cuando el satélite pasa por esa zona, salvo que estuviera rentando varios satélites simultáneamente. Pero con una tecnología 5G ya no te hace falta tanto el satélite, o puedes utilizar el satélite, o puedes comunicarte con los satélites a un costo mucho más bajo. O sea, la tecnología 5G no solamente te va a permitir ver los contenidos, sino conectarte con sistemas más sofisticados y obtener información más sofisticada. Es interesante la pregunta que has hecho. Pero bueno, vamos a regresar a los media, los social media y toda esta carga de información. Bueno, les decía, Facebook, acá está 2.196 millones de usuarios. Hoy por hoy es la red más popular en prácticamente todo el mundo, con excepción de China, ¿no? Que es lo que vemos en el mapa. Es ideal para conectar con clientes potenciales a través de páginas, empresas o fidelizar clientes a través de grupos. Esto es interesante. Facebook hoy es como la plataforma de venta de lo que ustedes quieran, más que otras plataformas. Pueden, no sé, conexiones, amistades, pero incluso la gente joven ya casi no se conecta con Facebook, se conectan con otras redes, pero cuando alguien busca algo o le quieren vender algo, generalmente Facebook es como la plataforma. Luego tenemos a YouTube, 1.900 millones de usuarios. Un video bien hecho con el título y el contenido adecuado puede tener un enorme impacto viral sobre la marca. Es un medio muy importante. Incluso hay canales de televisión de YouTube y hay personas que habían estado en la televisión. ¿No? Ahorita estoy pensando en Carlos Alarraqui,
que comenzó con un canal de YouTube y ya tiene su canal de YouTube, pero con distintos programas en vía streaming. Muy interesante. Luego tenemos el WhatsApp, que me parece que todo el mundo tiene un WhatsApp. 1.500 millones de usuarios. Es una aplicación de mensajería que permite enviar y recibir mensajes sin pagar, ¿no? La tecnología 4G, por ejemplo, Carlos Oropesa, no te permitía en WhatsApp, podías ver quién había mandado un mensaje por 4G y a quién le había llegado, pero no podías ver el mensaje, ¿no? La tecnología 5G sí lo tiene. Ahora te dice que los mensajes están cifrados. Hay que ver ahora con las tecnologías y con el mensaje cifrado quiere decir que no tendría por qué meterse a ver de dónde a dónde, salvo que tú lo autorizaras, ¿no? Por una cuestión de seguridad de datos personales. Pero ahora la 5G puede ver los datos. Esto es importante. Si antes, por ejemplo, la información de WhatsApp era, o sea, WhatsApp no podía conservar los mensajes, o sea, todos desaparecían en la red. Facebook tiene, por ejemplo, todo lo que hay en imágenes de Facebook, pues ahora sí Facebook podría ir guardando todo lo que está, pero con una tecnología 5G, pues también es mucho más rápido el proceso, ¿no? Pero bueno, también hay tanta cosa que está en la red, que quién sabe si alguien quiera conservar todo esto. Vamos a ver algunos datos relevantes. Esto, como usted salió de esta red, de Hootsuite y Branch, me parece que son los estudios más actualizados que hay. Los datos esenciales que necesitas para entender el estado de uso de los celulares, Internet y las redes sociales, ¿no? Tenemos, ya les decía, a nivel nacional, 129 millones de personas, el 80% se encuentra en zonas urbanas. Conexión a teléfonos celulares, 115 millones de personas tenemos teléfonos celulares. Ahora, somos 130 millones, quiere decir que entonces solamente 15 millones no tienen teléfonos celulares. Bueno, piensen ustedes que hay gente que tiene 2 teléfonos celulares, ¿no? Ya se me hace un poco exagerado, hay quien los tiene. Ya no creo que sea una cantidad tan grande, pero pues piensen ustedes que a lo mejor pueden ser 2 o 3 millones de personas que tuvieran tener. Siguen siendo un número muy, muy bajo. Prácticamente todo el mundo tiene un teléfono celular. Y de ese número, el 92%, 92 millones son usuarios de Internet, ¿no? O sea, aquí yo creo que tienen ustedes aquí el número real. Puede haber 15 millones de personas que tengan dobles líneas o tengan teléfonos empresariales, es lo que puede ocurrir. O sea, hay empresas que tienen teléfonos celulares o varios teléfonos celulares. Y eso es lo que aumenta el número, pero propiamente hay 92 millones de usuarios, que también podrían ser estas empresas, tal vez podría bajar a 80 millones, ¿no? Usuarios activos en redes, este es un número bien interesante, porque creo que aquí está verdaderamente hay gente que tiene 2 o 3 perfiles, tiene 2 o uno solo, pero son cerca de 100 millones de personas que tienen un perfil, ¿no? O que tienen, ya sea en TikTok, Instagram, redes sociales, cualquiera. En México la red social más usada no es Facebook, es YouTube. 96 millones utilizan YouTube, Facebook 95, o sea, si se dan cuenta, Facebook y WhatsApp siguen estando en los 3 primeros lugares, también el Messenger en 4º lugar. Aquí en México ya tenemos un índice de Instagram, Twitter, Pinterest, TikToks, que pues son números bastante, bastante altos, ¿no? Y el 39% utiliza TikTok, el 91% todavía utiliza Messenger y ya pasa al WhatsApp al 91%. Desventajas y ventajas que tiene el uso de estas redes. Miren, se han hecho estudios bien interesantes sobre esto. Desventajas, pues la gente tiene sobreexposición de su vida personal y la gente se puede meter y ver cosas que luego uno no hubiera querido que se vieran.
uno tiene posibilidad de ser visto demasiado. Y, por ejemplo, el magistrado de la Mata, esto lo comentó en algunas ocasiones, en varias de sus conferencias, comentaba qué actitud debe tener un servidor público en redes sociales. Si yo tengo mi Facebook, yo tengo mi Instagram, ¿cómo se debe ser mi comportamiento en una red social? ¿No? Hay una sobreexposición de servidores públicos que podría ser muy peligrosa, ¿no? Hoy en día también esto podría ser una ventaja. Puede haber una gran comunicación con terceros. Y, por ejemplo, a nivel político, ahorita vamos a platicar el impacto que puede tener redes sociales en la comunicación electoral. Pero también, ¿qué pasa con las redes sociales? Puede haber suplantación de identidad, puede haber suplantación de identidad, es decir, Andrés Manuel López Obrador puede tener una página web, pero también puede haber gente que suba páginas de Andrés Manuel López Obrador que no sean él y en la que él mismo se ataque o él mismo se alabe, pero a final de cuentas está subiendo información como si fuera esa persona. Suplantación de identidad. Puede haber ciberbullying, que esto lo hemos vivido muchas personas, ¿no? Alguien que esgrime alguna opinión, pues puede ser atacada, o bien alguien que por su raza, su género, su preferencia sexual, podría ser violentada vía redes sociales. Y otro fenómeno que notablemente se está dando en un alto nivel de la población es la adicción a tener que estar conectado y tener que estar subiendo información. Es decir, parece que la gente necesita que la vean o que sientan que está siendo vista, gente con temas de autoestima muy importantes, gente que necesita saberse reconocida. Esto incluso algunos neurofisiólogos podrían explicarlo claramente. Una de las pulsiones básicas del ser humano, de todos los seres humanos, es el querer tener reconocimiento. Y esto, en la red social genera este tipo de adicciones. Ventajas de uso personal, decíamos comunicación con terceros, puede uno obtener información, puede tener un medio de entretenimiento muy innovador. También sirve para hacer denuncia social. Sobre todo más que no se confunda con bullying, ¿no? Se puede solicitar el apoyo o denunciar que las calles están mal, en malas condiciones, que hay cosas que pueden generar accidentes, ¿no? Esto puede hacerse a través de las redes sociales y también es muy interesante, la gente busca mucho conocimiento a través de eso. A nivel de ventas, que es donde mucha gente ha visto grandes oportunidades, cuando alguien tiene una marca y abandona el mercado de los periódicos y de los panfletos, de los volantes en la calle, ¿no? Antes, yo recuerdo cuando tenía que promover cursos en algunas universidades, pues hacíamos correos, ¿no? Pero no correos electrónicos. Te mandábamos 3,000, 5,000 cartas y había que clasificar con códigos postales, mandar a hacer las etiquetas y llevarlas a correos, ¿no? Pagar anuncios en los periódicos, en las revistas, para que la gente viera la oferta académica que tenía la universidad donde yo estaba trabajando. Pero también es una forma de comercio, es interesante. Cuando alguien está, por ejemplo, en Facebook, tiene visibilidad, la gente ve, y sobre todo se puede enfocar, como los servidores, las plataformas, Google, Yahoo, donde uno se meta, uno ya tiene memoria en sus computadores de dónde se ha metido. Facebook, por ejemplo, a través de la red, puede ver, quiero que me busques personas que tengan tales intereses, que sus memorias o sus direcciones IP hayan buscado tales o cuales cosas, ¿no? Entonces, a la hora de que alguien compra un espacio para que Facebook, por ejemplo, anuncie tu producto, puedes pedirle que lo busque en cierto sector social, con cierto rango de edad, en ciertas zonas geográficas. Entonces hay visibilidad, puedes tener una venta enfocada a clientes muy específicos, puedes obtener estudios de mercado, ¿no? Ver quién está viendo qué, quién es tu comprador, qué otras cosas hace, qué otras cosas le gustan, y pues tienes retornos de inversión importante, y pues como dice, favorece el posicionamiento orgánico y favorece la generación de nuevos negocios, ¿no? ¿Qué desventajas tiene? Pues no utilizas los canales adecuados,
pero eso quiere decir que a lo mejor estás mandándolo a toda la gente de la Ciudad de México. Pero pues no necesariamente todos los de la Ciudad de México van a ver lo mismo. O puede ser que se disperse, ¿no? O sea, no porque quiero que lo vean todas las personas de 30 a 40 años. No, pero estás dispersando un mensaje que podría ser más. Quiero personas que de 30 a 40 años que tengan estudios de secundaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, habría que utilizarlo bien. Hay gente que tiene esos medios, pero no sabe utilizarlos bien. Entonces, no los canaliza por las vías adecuadas. Luego, automatizar el mensaje sin importar el soporte. Esto es horrible. No sé si les pasa y que están interesados luego en alguna cosa que está en la red. Piden mensajes y le contesta la máquina. Le dice, qué gusto, ¿en qué le puedo ayudar? ¿No? ¿Quiere usted tal producto, el producto A, el producto B o el producto C? ¿No? Y me ha tocado ver gente que dice, incluso a mí me pasa. A ver, yo quiero hablar con alguien, necesito hablar con alguien. Quiero que me den una atención personalizada para incluso saber qué tengo que preguntar, porque luego no sé qué preguntar. La gente que diseña estos sistemas en los bancos, pues también es terrible. Hay aplicaciones, por ejemplo, Bancomer o HCBC. A mí me parece que una muy amigable es Bancomer, la BBVA, porque tiene respuestas automatizadas, pero luego cuando haces preguntas más complejas, te remiten de la respuesta computarizada a una persona que ya propiamente te atiende. Pero claro, es muy generoso la plataforma de automatización de mensajes hasta que te lleva a una persona que te va a atender personalmente. Y bueno, pues eres sujeto a expresiones críticas. Vamos a ver algunos datos sobre estas plataformas de redes sociales, así en general. Voy a mostrar esto para un poco el tiempo que lo di y ahorita platicamos si ustedes gustan. Resumen de las audiencias de solamente Facebook. Facebook tiene registrados 93 millones de personas en México. En México, no en el mundo, en el México. Porcentaje de personas de más de 13 años que pueden ser alcanzadas mediante anuncios de Facebook, 92 millones. O sea, nuestra población de Facebook, es un dato muy interesante, ahorita lo vamos a ver, ¿qué edad tiene la gente que ve Facebook? Y ahorita les platico algunas cosas que aprendí a lo largo de mi vida al Servicio Público Federal del Ejecutivo. Cambios trimestrales en la búsqueda de personas mediante anuncios, 1%, realmente así buscar a alguien por Facebook, pues es 1%, 1 millón más o menos. Porcentaje de la audiencia de anuncios de Facebook, 51% mujeres, 48 hombres. Tipos de consulta en YouTube. O sea, ¿qué es lo que la gente ve? Bueno, primero vimos lo que la gente busca en Facebook, o sea, qué es lo que hay en Facebook. YouTube, que será la segunda plataforma. Pues vean ustedes, la gente busca películas, canciones, música, películas completas en español, banda, TikToks, terror. O sea, desde YouTube nos sirve para conectar con TikToks o luego buscar Minecraft y otro tipo de cosas, ¿no? Se ha buscado Bad Bunny, se busca La Rosa de Guadalupe, se busca el Grupo Firme, es lo que más se busca en YouTube, ¿no? Películas completas en español latino. Estas son películas completas en español, pero son con el doblaje en México. Polinesios, Minecraft, Free Fire, Kimberly Loaiza, no la conozco. A José el príncipe de la canción, a la banda MS, a los polinesios, fíjense, aquí están, ¿no? Bueno, quiero que vean ustedes, estos son datos interesantes. ¿Quiénes ven las redes sociales? Audiencia de anuncios publicitarios en redes sociales. Si ustedes quieren saber quién va a ver mi anuncio en red social, porcentaje de audiencia de redes sociales presente en las plataformas de anuncios de Facebook, Instagram y Facebook Messenger por edad y sexo. O sea, abarca Facebook, Instagram, ¿no? Tenemos mujeres en rojo, hombres en naranja. De 13 a 17 años, pues es un porcentaje de 3%. Pero vean ustedes este porcentaje.
18 a 24 es mucho más elevado y 25 a 34. Aquí está el gran target. Y se dan cuenta, el consumidor promedio o el gran consumidor es el que apenas está empezando a ser productivo o los que están en una edad altamente productiva. Aunque yo creo que muchos de nosotros seguimos siendo altamente productivos después de los 45, ¿no? Vean ustedes ya cómo empieza a bajar las audiencias en Facebook, en redes. 35-44 años, 45-54 años. Su servidor está aquí, entre los 55 y los 64. 2.9, 2.5. ¿no? O sea, en realidad yo ya no pertenezco a este sector de Facebook, ¿no? Y eso que todavía lo conservo. Pero quiero que vean ustedes que es interesante que la gente que está más metida en redes tiene entre 18 y 44 años. De las cosas que yo escuchaba en mercadotecnia, gente que había ganado campañas políticas, decían, bueno, fíjense, este dato es interesante, decían que muchos de los padres, personas que están acá, tal vez en este sector 45-54, tal vez es muy bajo porque ellos no están en Facebook. Esto no es menor, ¿eh? Lo que quiero decir, esto es muy importante. Esta gente que está aquí, que está abajo, tal vez ellos no están tanto en Facebook, pero mucho de lo que esta gente sabe y platica es porque platica y sabe cosas de esta gente que está acá. Es decir, todo el mundo se va a enterar, pero uno debe de atender en esta dirección. Es decir, si yo quisiera mandar un mensaje político de Andrés Manuel López Obrador, o quisiera mandar un mensaje político de Marcelo Ebrard, o Monreal, o Sheinbaum, para promover la presencia de las personas, pues tal vez ustedes dirán, una persona entre 13 y 17 años no vota. No vota, pero se comunica con gente que sí vota. Los mensajes tal vez más importantes a nivel electoral pueden estar en este sector, entre los 18 y 34 años. Ahora, este sector es un sector de clases medias altas, clases medias altas o clases medias medias, ¿no? Estos sectores de 18 a 34 años, ¿no?, que tienen red son sectores de clases medias. Ahora, hay personas que no tienen estos accesos, pero eso no quiere decir que el resto de esa gente que no tiene el acceso o que no está accediendo no se entere por estas personas. Es decir, aunque el canal son personas de 18 a 34 años, tengan ustedes presente que esa persona va a comunicar a otras personas que no están en la red. Eso es lo interesante del impacto y del estudio de redes sociales. Es decir, no solamente piensan ustedes, no, pues es que hay mucha gente que no está en la red. Pues no. Pero, por ejemplo, si dicen, ¿qué impacto puede tener esto a nivel rural? ¿no? Donde a lo mejor sí la gente tiene acceso al Internet, pero ¿cómo va a impactar eso en la población? ¿no? Ya en las rancherías también hay redes sociales. Pero a lo que me refiero es que la gente que sí tiene acceso a las redes sociales, en esas poblaciones difunde información. Puede haber radio regional, ¿no? Radio de zona, pero la gente que está difundiendo eso en la radio de zona sí tiene acceso al Internet y sí tiene acceso a las redes sociales. Entonces, sí es interesante cómo las redes sociales sirven para canalizar información a otras áreas. Esta es una gráfica que se llama Canales de Descubrimiento de Nuevas Marcas. Y por nuevas marcas no solamente me refiero a productos comerciales, sino podríamos pensar, por ejemplo, en Luis Donaldo Colosio Hijo, ¿no? Alguien que de pronto, que es poco conocido, ahora puede ir siendo más conocido y políticamente puede irse posicionando. No es un personaje menor, ya que pues hoy por el gobierno
federal que tenemos, pues la gente voy a hablar de Sheinbaum, de Marcelo Ebrard, tienen una presencia muy fuerte en medios, ¿no? Monreal tiene presencia fuerte en medios. Pero un personaje como Luis Donaldo Colosio, que tenga una preferencia importante, aunque no tenga un acceso, aunque no lo escuchemos mucho en noticieros, fíjense que tiene presencia en las encuestas. Y esto quiere decir que tal vez es porque su nombre ha estado circulando en redes. Es interesante porque él realmente no está dedicado a hacer promoción en redes, pero la gente misma está mandando información. Entonces, anuncios o comentarios, 42%. Sitios web de minoristas, 39% es para marcas, ¿no? Marca de productos. O sea, un político es una marca, es un branding, ¿no? Barack Obama es branding, Bill Clinton, Donald Trump es una marca, Andrés Manuel es una marca. De hecho, Andrés Manuel López Obrador está registrado como marca. Recomendaciones de boca en boca, 35%, anuncios de televisión, 35%. Vean ustedes, sigue siendo muy alto. Y este 35% de boca en boca. Que este de boca en boca puede estar alimentado con esto anterior. Anuncios en sitios web, 33%, displays, anuncios en aplicaciones móviles, ¿no? Sitios más visitados según Alexa. Google, YouTube, Facebook, google.com.mx, Live, Mercado Libre, Amazon, Yahoo. Si ustedes ven realmente lo que la gente visita en Internet son las plataformas, el acceso a las plataformas, y de ahí ya se desplazan. Ay Dios. Ranking de consultas en motor de búsqueda en Google, traductor. Fíjense, lo que más se busca en Google es traductor, tiempo aire, actividades relacionadas con el consumo de contenidos digitales, videos online, ver blogs, escuchar música, gastos a través del comercio electrónico por categoría. Bueno, esto es para los que consumen. Fíjense, en promedio, 7,000 millones, monto total de dólares, o sea, se gastan cerca de casi $8, ¿no? Viajes, o sea, lo que más se gasta en Internet son viajes. Más o menos son ganancias de $7 por persona. Moda y belleza, 4.50, medios electrónicos, 5.89. Ahora, durante la pandemia, que se tendrían que comprarse computadoras o equipos, micrófonos, cosas electrónicas, 5.89 es muy, muy bueno, ¿eh? Comida y cuidado personal, $1.93, casi $2, pues no está mal. Mi esposa todo lo pide, lo sigue pidiendo por red, ya no vamos al supermercado. Mobiliarios y electrodomésticos, 3.2. Yo el día de ayer compré una plancha. Y bueno, juegos, juguetes de mesa, música digital. Fíjense que esto es bien interesante. Lo que son plataformas como Spotify, 344 millones. O sea, la plataforma musical es el negocio más grande que hay, ¿no? Compras por internet. Bueno, esto, por ejemplo, es un dato interesante, complementando. Esto es de 2014. No encontré muchas más gráficas en la red, pero fíjense que esto es interesante. Tweets o lo que tuitean el PRD en 2014, 39.536. Movimiento Ciudadano, 24.000 tweets. 24 tweets, también 24.000 tweets a la Acción Nacional. El PRI, 5.000, Partido Verde. Fíjense que es interesante cómo la presencia en redes, y repito, la presencia en redes se expande, porque la gente que no tiene redes sabe cosas, o si tiene redes pero no se mete mucho en la red, sabe cosas por gente que sí se mete en la red. Entonces, una de las formas de comunicación política más importantes, y ven ustedes como el PRD, que luego se canaliza como Morena, tiene una gran fuerza, pero es cosa de estar tuiteando y estar mandando mensajes. Hay que hacer toda una serie de comercializaciones y ventas importantes. Posesión de dispositivos, esto me parece que también es muy importante. El 98% tiene teléfonos móviles,
Teléfono inteligente, de los teléfonos móviles, 98.7 son smartphones. Teléfonos que no son inteligentes, 11%. Laptops, 74%. Tabletas, 48%. Dispositivos para ver televisión y streaming. Tengo mi pantalla en casa, bueno, la de mi esposa. Consolas de juego, 48.3%. Esto se me hace altísimo. Altísimo. Será porque yo no las uso. Dispositivos inteligentes para el hogar, pues aquí yo creo que son Alexa o Google, OK Google, por ejemplo. Relojes inteligentes, 22.9, esto ha aumentado muchísimo. Y 6.3 dispositivos de realidad virtual que se van dando. Con esto voy a ir cerrando la sesión del día de hoy. Tiempos diarios invertidos en plataformas y dispositivos. En Internet la gente pasa 9 horas con 1 minuto diarios. Viendo televisión, 4 horas con 1 minuto. Redes sociales, la gente se mete a usar en promedio redes sociales 3 horas 27 minutos diarios. Diarios. Sus hijas, sus hijos, nuestras hermanas y hermanos, o sea, solamente, si ustedes contaran minuto a minuto a gente que se mete a las redes sociales, desde su teléfono celular, la computadora, la oficina, lo que ustedes quieran, 3 horas diarias. Tienen 3 horas diarias y si entre eso meten ustedes anuncios, interesante. Leyendo noticias, 1 hora, es muy baja. Escuchando música, 2 horas 16 minutos. Me parece bajo, pero efectivamente, los que escuchan radio, pues ya, o sea, los que se conectan a internet a la radio, 58 minutos. Escuchando podcasts, 56 minutos. Aunque existe el podcast, poca gente los usa. La verdad es que es muy difícil hacer un muy buen podcast. Hay gente que se hace podcast. Me he metido a Spotify a buscar podcasts inteligentes y hay mucho material de escuela, mucho material que los estudiantes hacen, pero pues lo que hacen es lamentablemente leer cosas que ven en Wikipedia o en algunas cosas. El promedio de juegos en internet, 1 hora 36 minutos. En fin, estos son otros datos, otros datos más, no otros datos concretos, otros datos. Internet a través de dispositivos móviles, números totales de usuarios, 88 millones. Porcentaje de usuarios que usan Internet mediante el dispositivo móvil, 95 millones, ya lo vimos hace rato. Usuarios que acceden a Internet mediante algunos teléfonos inteligentes, 91%. Acceden a Internet mediante teléfonos que no son necesariamente inteligentes. Y promedio de tiempo diario que pasan las personas usando Internet mediante móviles, 4 horas 39 minutos, de las cuales ya vimos que 3 pueden ser propiamente meterse a sus redes sociales. Entonces, como verán, es un medio y un vehículo interesante para todo lo que es difusión de posición de marca, y con eso me refiero a personajes políticos. Hoy en día las redes sociales son un medio muy importante, no está muy regulado. Y bueno, y como dijo Carlos Oropesa hace rato, está en debate, y bueno, de todos modos, Luz y Fuerza ya tiene unas plataformas que creo que cuestan 37 pesos mensuales. Uno se puede meter a la plataforma de la Comisión Federal de Electricidad, pero creo que solamente pueden entrar a redes sociales, no pueden estar mandando datos porque eso tiene un costo más alto. Creo que es muy básica la plataforma, pero es un medio muy interesante porque la gente se puede conectar, puede mandar algunos mensajes de WhatsApp, pero también tiene forma en que se puede hacer, va a ser una plataforma política interesante. Me parece que vivimos en 2018 la primera gran elección de redes sociales. La elección de Enrique Peña Nieto no fue una gran elección de medios de redes sociales. De hecho, Peña Nieto fue el primer presidente mexicano que usó formalmente el Facebook o el Twitter para estar mandando mensajes. Y a mí me asombraba porque entre 2016 y 2017, yo creo que Peña Nieto posteaba, o la página de Peña Nieto posteaba cada media hora, cada 20 minutos, cosas que iba haciendo. No le doy seguimiento a la página de Andrés Manuel López Obrador, la verdad es que creo que no hay mucho. Creo que es importante también considerar lo siguiente.
Métanse ustedes a ver las redes sociales. Vean ustedes cuántos seguidores tiene, por ejemplo, Belinda, Cristian Nodal o el Chicharito. Y vean ustedes cuántos seguidores tiene Carmen Aristegui, Marcelo Ebrard o Claudia Sheinbaum. Van a ver que el número es notablemente muy inferior. La gente no sigue en redes sociales a los políticos. Realmente tendría que ser un Barack Obama o un Donald Trump, alguien que sea un rockstar para que la gente lo siga. Pero la gente que sigue a los políticos mexicanos todavía está muy por debajo de los niveles, porque los políticos mexicanos todavía no tienen este alcance de rockstars o de personajes de entretenimiento como lo podría tener personajes en Estados Unidos, ¿no? Joe Biden es un poco más aburrido, Donald Trump era mucho más divertido, por lo menos porque era polémico, la gente estaba diciendo a ver qué se le ocurre a este loco ahora, ¿no? Pero en México no tenemos este alcance todavía, ¿no? Tenemos nuestros locos y nuestras locas, pero a la gente todavía no le interesa ver, porque todavía los medios sirven para difundir las notas del día. Pero creo que lo que será interesante es que las elecciones del 23 y hacia el 24 es importante y creo que le han metido mucha importancia a las comunicaciones en redes porque mucho de la comunicación política se debatirá y se servirá de canal de comunicación a través de las redes sociales y de los canales oficiales de las redes sociales. Y que repito, no es que sea por las redes sociales que todo el mundo se entere, sino que la gente, los grandes comunicadores o la cantidad de gente de lo que va a hablar, mucha de la información que va a utilizar para enterarse de las cosas son las redes sociales y a partir de esas redes sociales se expande y se difunde entre la gente que no tiene las redes sociales. Bueno, me quedan escasos 10 minutos. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna impresión sobre todo lo que hemos visto. Carlos levantó la mano. Adelante, Carlos, te escuchamos. Gracias, doctor Abelardo. Pues muy interesante y muy provocador, porque yo veo un escenario donde la comunicación política en general, incluidos los partidos políticos, van a hacer un uso más intensivo y extensivo de estas herramientas. Y quisiera preguntarte, yo ubico en Uruguay un partido digital, doctor. En Uruguay ya hay un partido digital que mueve sus contenidos a través de las redes y que una de sus propuestas es ir haciendo un lado a las burocracias de partido para ir teniendo un contacto, digamos, como más directo con los militantes y los simpatizantes a través de estos networks, ¿no? Imagínate un partido que ya no tiene esos edificios con oficinas, sino tiene un call center, ¿no? Para dar respuesta a las distintas peticiones, inquietudes de simpatizantes militantes. Y la otra, doctor, que me parece muy interesante de este partido digital en Uruguay, es que apuestan mucho a la transparencia. Esto es, la rapidez con que tú puedes accesar cualquier ciudadano a las cuentas que ellos te plantean de sus gastos, ¿no? O sea, yo con unos cuantos clics puedo entrar y ver en qué está gastando ese partido político de acuerdo a lo que ellos quieran comunicar. Yo creo que hacia allá vamos a movernos, que va a ser lento, sí puede ser lento, pero yo creo que ya vamos hacia allá, doctor. Y cito el caso de Uruguay, porque Uruguay, pues igual es un país de América Latina. Evidentemente es un país mucho más pequeño, de poco más de 3 millones, no es ni lo que tenemos en la Ciudad de México, todo el país Uruguay, pero es muy interesante el fenómeno de que Uruguay fue uno de los primeros países que tuvo propiamente partidos políticos, o sea, desde el siglo XIX, como los conocemos, y ahora que están incursionando en este tema de los partidos digitales. Ya ha habido otras experiencias en España que creo que no han funcionado tan bien como de Uruguay. Doctor, desde tu opinión, ¿tú cómo ves que esta digitalización alcance la vida de los partidos? Y ya vimos que al tribunal ya lo está alcanzando con los juicios digitales
y que de alguna manera esa comunicación en línea va comunicándote, pero a través del formato de redes. O sea, la comunicación entre seres humanos ya no es solo presencial, sino también ya nos comunicamos con un poco más profundidad a través de las redes sociales. Me gustaría conocer tu punto de vista, doctor. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Yo no conocía esto del partido de Uruguay, te soy sincero. Hay una cosa que a mí personalmente me incomoda, que todo se haga vía redes, vía streaming y vía redes sociales. Y personalmente te voy a decir que decía, esto incluso te diría que es parte de un principio básico. Decían los grupos paramilitares nazis que mientras la gente esté en sus casas y esté entretenida con el cine, la televisión, ¿no? Bueno, con el cine no había televisión aquí entonces, que vaya a los teatros, se entretenga, o esté en su casa, es más fácil tener un control social, porque el que domina la realidad es el que domina las calles, ¿no? Porque en las calles se da una gran experiencia. Tú vete a las calles del centro, a las calles de Izazaga y la de Moneda, pues hay una gran cantidad de comercio ambulante y de mucho, mucho dinero que se mueve. Claro, hay muchas cosas que se mueven por las redes, pero la gran masa no compra por las redes, ¿no? Podría comprar todavía más barato, pero siempre es la aventura de salir y comprar y chacharear. Y hay una serie de cosas, tal vez como dirías, eso podría llevarnos tal vez un par de generaciones para que la gente no vaya a los centros comerciales en el centro y todo lo compre por internet. Seguramente es mucho más sano que se compre todo por internet y mucho más barato, esperando a que llegue todo en línea. Pero ¿qué va a ocurrir? Hay una cosa que creo que es muy importante. Todo lo que ocurre vía streaming se vuelve un espectáculo y perdemos el diálogo humano en el que verdaderamente aprendemos y avanzamos. Creo que es muy interesante el papel de las redes como medios de comunicación, pero creo que también le está haciendo un gran daño a la comunicación humana y al desarrollo de las personas, ¿no? Eh, Había esta película que se llama Requiem por un sueño, las patologías que se generan solamente por estar viendo televisión, no creo que estén tan alejadas de solamente estar en estas plataformas, ¿no? Eh, Porque tú y yo estamos dialogando aquí, pero ¿cuánta gente más puede dialogar en esta plataforma? En este momento somos 15 personas, de las cuales estamos hablando tú y ahorita va a hablar Pablo Luna, pero los demás no hemos platicado. Entonces se ha perdido una experiencia muy importante en esto. Y a lo mejor en un aula real, en una aula física, podremos tener más injerencia y la gente tendría menos inhibición. A mí me parece que las redes todavía inhiben. Y te voy a decir por qué. Y lo creo, ¿no? Porque solamente tú, Pablo Luna y yo, bueno, obviamente tenemos las cámaras encendidas, ¿no? Quiere decir que hay una gran inhibición todavía en la gente para comunicarse y expresarse por estos medios. Me parece muy interesante. Yo creo que, por ejemplo, partidos políticos médicos, si quisieran ser verdaderamente transparentes, tendrían que meterse en esta dinámica de no gastar tanto en físico, ¿no? Y tener los gastos a través de las redes, internet. Creo que sería muy interesante y eso sería muy interesante ver cómo va a funcionar en la realidad, porque por supuesto que baja el gasto público, bajan los gastos de partidos, que luego también quién sabe si eso sea atractivo para los partidos políticos. Pero creo que también hay otras formas de tener la experiencia política. Yo creo que todavía nos falta mucho por aprender de la experiencia política y no reducirla a este campo. Creo que es muy importante, se va a ampliar, pero no creo que desaparezca por lo otro. O sea, siempre va a ser más impactante ver el Zócalo con 100,000 personas que tener un discurso con 100,000 personas en red, ¿no? Creo que es más impactante ver lo físico
que verlo digital. Es lo que creo, Carlos. Pablo Luna, levantó usted la mano, le escuchamos. Gracias, maestro. Buenos días doctor, perdón, y buenos días a todas y a todos. Sí, precisamente iba a comentar lo que dice el compañero Carlos sobre el Partido Digital de Uruguay, enfatizando en algo que pareciera que esto sería nuevo, ¿no? Pero el Partido Digital de Uruguay se forma entre 2013 y 2014 más o menos. Ahí me gustaría destacar eso. ¿Por qué? Porque pues ya lleva casi una década esto, ¿no? Y otro caso creo que emblemático de estos procesos de digitalización política, pues es el de Pedro Kumamoto. Y por ahí podría destacar también lo de Enrique Alfaro, ¿no? Desde que era presidente municipal de Tlajomulco, creo que gran parte de su campaña fue digital, ¿no? Hay punto y aparte, esto que comentaba, doctor, sobre la brecha digital y la inhibición que tenemos en las redes sociales. Desde 2010, 2011 se hablaba de este movimiento que seguramente algunos recuerdan, Libre Internet para Todos, creo que se llamaba, que se llevó incluso al Senado, esta onda de poner las grandes antenas, que es ahora lo que está haciendo la CFE, es a través de estas antenas para reducir la brecha digital. Y ahí, doctor, me gustaría de igual forma solicitar su opinión sobre el posible riesgo de otra infodemia, ¿no? Porque en la época del PRI se decía que hasta los muertos votaban y había una serie de manipulación del voto, de la información. ¿Qué va a pasar ahora que estas comunidades que hace un momento citaban, que están muy alejadas, entiendo que existe una apropiación de las redes sociales que se hacen el grupo de X población, el grupo de X colonia, pero en su opinión, ¿qué va a pasar ahora que la brecha digital se está intentando reducir con estas antenas? Es todo, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Yo creo que lo que va a ocurrir para que haya verdaderamente controles es el consolidar que todo el mundo tenga sus firmas electrónicas y que las bases de datos estén actualizadas. Y aquí hay un problema muy interesante porque en la medida que se está generalizando la red y el acceso a las redes, pues también de alguna forma, aquí el gran peligro es donde corren tus datos personales, ¿no? Porque lo que va a ocurrir es que va a tener que haber una especie de liberación de datos personales, porque tus datos están en la red. Tus datos están en la red y aunque un servidor público o una dependencia los tenga, pues al rato, si tú tienes una firma electrónica, ya la firma electrónica está conectada con la INE, estará conectada. O sea, lo ideal sería que en un mundo feliz, todos tendrían que estar conectados. Y como decía el sabio Aristóteles, el que mejor sabe curar, el médico que mejor sabe curar también sabe matar. Las redes sociales o la vida en el Internet con los datos va a facilitarnos mucho la vida a todos, pero también va a ayudarle mucho al SAT a ver los ingresos, va a ver los gastos, ¿no? Porque si cada vez la gente tiene que pagar más con tarjetas de crédito, de débito, y esa información está en la red y el SAT tiene acceso a las redes y esos datos, y también ve que tienes firmas electrónicas y tienes esta presencia, pues puede hacer una lectura muy clara. Sobre esto yo nos recomendaría un libro, hay varios de este autor que se llama Byung-Chul Han, coreano, que dice que mientras que habíamos vivido una época en que los nazis y los soviéticos querían obtener la información de los particulares y la gente estaba oculta en sus casas, ¿no? Los judíos no decían que eran judíos para que no los mandaran a campos de concentración, no decían que eran húngaros. Pues hoy en día, dice Byung-Chul Han, pasamos de el conservar nuestros datos a publicarlos.
y ya hasta hay páginas, hay plataformas como OnlyFans donde no solamente uno puede ver, nos puede ver hasta el ombligo y hasta las estrías de nuestras pieles. O sea, puede ver una serie de cosas. Estamos totalmente al desnudo en las redes sociales y en los medios y en las plataformas. O sea, hemos pasado de tener nuestra privacidad y nuestra información a ser todos figuras públicas. Y me parece que eso es una realidad que tenemos que pensar seriamente. ¿En qué medida también nosotros estamos exponiéndonos? Y si, claro, si la transparencia se da a nivel de partidos, pues parece que también tendría que darse a nivel de los particulares. Pero eso creo que es un tema de reflexión y habrá que pensarlo muy bien. Yo me tengo que ir a otra clase en este momento. Les agradezco su generoso tiempo y espero verlos en otra ocasión. Muchas gracias. Mucho éxito. Gracias, buen día a Muchas todos. gracias, doctor. Buen día. Saludos.